la verdad tarda, pero no falla. A los 74 años, la esposa de don Francisco rompe el silencio y revela una impactante y triste verdad que nadie esperaba. Esta revelación está dando mucho de qué hablar y promete emocionar a todos. No te lo pierdas, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sigue todos los detalles de esta historia que está conmoviendo corazones. En una casa sencilla, Teresa, a sus 74 años, finalmente decide compartir los secretos más profundos sobre la vida de su amado don Francisco. Con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas mientras sostiene un viejo álbum de fotografías, revela historias que nadie jamás había conocido sobre el legendario cantante. Pocos saben, comienza Teresa, acomodándose en la silla de la habitación 507 del Hospital Mount Sinai, en Miami. Pero Francisco nació durante una terrible tormenta. Su madre siempre decía que los truenos de aquella noche eran, en realidad, aplausos del cielo. La lluvia caía con tanta fuerza que las gotas parecían piedras golpeando el techo de zinc de la pequeña casa humilde. Imagina un amanecer diferente, de esos que cambian el rumbo de una historia. En una mañana aparentemente común, don Francisco, el hombre que durante décadas hizo sonreír a millones de personas a través de sus pantallas de televisión, despertó sintiendo que algo era profundamente diferente. La habitación familiar de su casa en Miami, con sus paredes decoradas con fotos de momentos memorables de su carrera, parecía extrañamente distante aquella mañana. Por más de 50 años, él había sido la voz y el rostro que entraba en los hogares de millones de latinoamericanos, llevando alegría, entretenimiento y esa sonrisa característica que todos conocían. Pero en ese día en particular, el espejo reflejaba una realidad diferente, una para la que ni siquiera él estaba preparado. El cambio no llegó como un trueno, sino como una marea silenciosa que va subiendo poco a poco. Primero fueron las pequeñas cosas, la energía, que antes parecía inagotable, comenzó a fallar, el brillo en sus ojos, que cautivaba a las cámaras, empezó a desvanecerse. Y esa confianza inquebrantable que lo caracterizaba comenzó a mostrar sus primeras grietas. La habitación 507 del Hospital Mount Sinai en Miami ahora guardaba mucho más que un paciente. Contenía una historia de vida reescribiéndose con cada latido monitoreado por las máquinas. Don Francisco, el hombre que durante décadas dirigió los mayores programas de audiencia en América Latina, se encontraba en un escenario muy diferente de los que estaba acostumbrado. Las paredes blancas y asépticas contrastaban cruelmente con los escenarios coloridos y vibrantes que habían sido parte de su vida durante tanto tiempo. El olor a alcohol y medicamentos reemplazaba el perfume del maquillaje y las luces de los reflectores. En lugar de las risas del público, solo el constante y metálico pitido de los monitores cardíacos rompía el silencio opresivo que dominaba el ambiente. La cirugía de amputación había sido técnicamente perfecta, decían los médicos con ese tono profesional y distante. Pero, ¿cómo medir el éxito de un procedimiento que se lleva no solo un miembro, sino también fragmentos enteros de sueños e independencia? La pierna derecha, la que durante tantos años lo llevó de un lado a otro del escenario con una energía envidiable, ahora era solo un recuerdo doloroso, un fantasma que aún podía sentir pero que nunca más podría tocar. Teresa, su esposa desde hacía 40 años, permanecía como una centinela silenciosa junto a la puerta. Su rostro, marcado por noches interminables de preocupación, no solo reflejaba el agotamiento físico, sino también el peso de ver a su compañero de vida luchando contra sus propios demonios internos. Sus ojos, que antes brillaban de admiración al verlo comandar multitudes, ahora estaban empañados por lágrimas contenidas, guardando un dolor que las palabras no podían expresar. El atardecer de Miami pintaba la habitación con tonos anaranjados que se filtraban perezosamente por la ventana. Las sombras se alargaban por las paredes, como si intentaran alcanzar al hombre que yacía inmóvil en la cama del hospital. Don Francisco, aquel que siempre tenía una palabra de consuelo o un chiste para alegrar cualquier situación, ahora se encontraba en un silencio profundo y doloroso. Sus ojos, fijos en el techo blanco e impersonal, parecían buscar respuestas a preguntas que ni siquiera él sabía formular. ¿Cómo seguir siendo quien siempre fue cuando una parte tan fundamental de sí mismo le había sido arrancada? ¿Cómo enfrentarse a las cámaras, al público, a la vida, cuando apenas podía enfrentarse a su propio reflejo? El monitor cardíaco continuaba con su ritmo constante, como un metrónomo implacable marcando el compás de una música que había perdido su melodía.
Cada pitido era un recordatorio cruel de que el tiempo no se detenía, incluso cuando parecía que el mundo se había derrumbado. En la esquina de aquella habitación de hospital, Teresa vivía su propio tipo de dolor, diferente, pero igualmente profundo. La dura silla de plástico, que en los últimos días se había convertido en su compañera constante, parecía fundirse con su cuerpo agotado. El reloj en la pared marcaba otra noche en vela, otra madrugada de vigilia silenciosa. Los recuerdos danzaban en su mente como fotografías antiguas pasadas por manos temblorosas. Recordaba su primer encuentro, cuando don Francisco era solo Mario para ella, un joven lleno de sueños y determinación. Veía claramente el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus proyectos, la manera en que sus manos gesticulaban con entusiasmo al contar sus ideas para nuevos programas. Ahora, esas mismas manos yacían inertes sobre la sábana blanca del hospital. Las mismas manos que tantas veces habían sostenido micrófonos, entregado premios, aplaudido talentos, ahora parecían haber perdido su fuerza y propósito. Teresa observaba cada detalle del rostro de su esposo, buscando los rasgos del hombre que había conocido, aquel que lograba arrancar sonrisas incluso en las situaciones más difíciles. El silencio entre ellos se había convertido en un tercer ocupante de la habitación, pesado y asfixiante. Teresa intentaba encontrar palabras de consuelo, pero todas parecían vacías ante la magnitud de la situación. ¿Cómo consolar a alguien que no solo había perdido una parte de su cuerpo, sino también una parte significativa de su identidad? Las noches se arrastraban como sombras interminables. El sonido de los pasos de los enfermeros en el pasillo, el pitido de las máquinas, el ocasional gemido distante de otro paciente, todo se mezclaba en una sinfonía angustiante que marcaba el paso del tiempo. Teresa oscilaba entre momentos de esperanza forzada y desesperación contenida, intentando mantenerse fuerte por él, incluso cuando su propia fortaleza parecía desvanecerse. Las lágrimas, que por tanto tiempo había logrado contener, finalmente encontraron su camino. Al principio fueron silenciosas, casi tímidas, como pequeños diamantes líquidos deslizándose por su rostro cansado. Pronto se convirtieron en un llanto contenido, de esos que parecen brotar desde lo más profundo del alma. Eran lágrimas que cargaban no solo tristeza, sino también miedo, frustración y una profunda sensación de impotencia. En medio del llanto, sus manos encontraron las de él sobre la sábana. El contacto, aunque ligero, parecía contener el peso de sus 4 décadas juntos, las alegrías, los logros, los momentos de gloria y ahora, este instante de profunda oscuridad. En el silencio de la habitación 507, el llanto de Teresa se mezclaba con el sonido constante de los monitores cardíacos. Sus manos temblaban al cubrir su rostro, intentando ahogar los sollozos que escapaban de su pecho. Era un llanto contenido, de esos que llevan el peso de 1000 palabras no dichas, de abrazos no dados, de sonrisas no compartidas. Don Francisco seguía allí, físicamente presente pero emocionalmente distante, como una estrella que aún brilla en el cielo incluso después de haberse apagado. Sus ojos permanecían cerrados, su respiración regular y superficial, como si estuviera sumido en un sueño profundo del que se negaba a despertar. El hombre que siempre tuvo una palabra de consuelo para todos ahora se escondía en un silencio ensordecedor. Mario. El nombre escapó de sus labios como una plegaria susurrada, cargada de recuerdos de tiempos más felices. Era el nombre que usaba cuando estaban solos, cuando las cámaras se apagaban y las máscaras caían, cuando solo eran ellos dos contra el mundo. Mario, por favor, vuelve a mí. ¿Dónde está aquel hombre que enfrentaba cualquier desafío con una sonrisa en el rostro? Sus lágrimas ahora manchaban la sábana blanca del hospital, formando pequeñas marcas oscuras que parecían expandirse como las sombras de sus propios miedos. Teresa se inclinó sobre él, su frente encontrando la mano fría e inmóvil de su esposo. El contacto físico solo intensificaba la distancia emocional que ahora los separaba. La frustración y el miedo se mezclaban en su pecho como una tormenta creciente. No era solo el dolor de ver sufrir a su compañero de vida, sino la desesperación de darse cuenta de que él estaba eligiendo alejarse, encerrándose en una fortaleza de silencio y autocompasión. El hombre que siempre había sido un faro de esperanza para tantos ahora parecía haber perdido su propia luz. La pierna que perdiste no define quién eres, sus palabras salieron entrecortadas por los sollozos. No me importa si ya no puedes bailar en el escenario o correr por los pasillos de los estudios. Lo que me importa es que estás aquí, vivo, respirando,
pero estás eligiendo partir de una manera mucho más dolorosa. Estás dejando escapar tu alma, estás renunciando a todo lo que siempre has sido. Sus palabras flotaban en el aire como hojas al viento, cargadas de amor y desesperación, con la esperanza de que pudieran atravesar los muros invisibles que él había construido a su alrededor. Teresa sabía que, en algún lugar, detrás de aquel silencio y de esa aparente indiferencia, aún existía el hombre del que se había enamorado. En el silencio de la habitación del hospital, don Francisco permanecía aparentemente dormido, su cuerpo quieto bajo el efecto de los medicamentos que corrían por sus venas. Pero su mente, antes una fortaleza impenetrable de silencio y negación, comenzaba a sentir el peso de las palabras de Teresa. Cada sílaba pronunciada por ella era como una pequeña grieta en el muro que él había construido a su alrededor. Detrás de sus párpados cerrados, un torbellino de emociones se agitaba. La tristeza que tanto había intentado guardar solo para sí, creyendo que así protegería a todos, ahora mostraba su verdadero rostro, el de un aislamiento autoimpuesto que hería no solo a él, sino que también destrozaba el corazón de quienes más lo amaban. Su intento de ocultar su vulnerabilidad, su miedo paralizante y la profunda vergüenza que sentía, se había convertido en una prisión invisible. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando una banda sonora monótona para ese momento de revelación silenciosa. Teresa, con el rostro aún marcado por las lágrimas recientes, se había quedado quieta. Su cuerpo exhausto descansaba parcialmente sobre la cama, su mano aún entrelazada con la de él, como un ancla que lo mantenía conectado al mundo de los vivos. Los segundos se arrastraban como horas, cada tic del reloj en la pared resonando como un tambor distante. El olor a antiséptico del hospital parecía más fuerte ahora, mezclándose con el perfume suave y familiar de Teresa, creando una atmósfera única en ese momento crucial. Y entonces, como el primer rayo de sol después de una larga noche de tormenta, ocurrió, sus dedos se movieron. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero lo suficientemente real como para hacer que el corazón de Teresa diera un salto. Un leve apretón de dedos, como si estuviera probando si aún podía sentir, si todavía estaba conectado con el mundo exterior. Teresa levantó el rostro rápidamente, sus ojos hinchados de tanto llorar buscando ansiosamente cualquier señal de cambio en la expresión de su esposo. Sus ojos permanecían cerrados, su rostro aún aparentemente sereno, pero algo había cambiado. Una única lágrima, brillante como un diamante líquido, escapó del rincón de su ojo, deslizándose lentamente por su mejilla. No hubo palabras. No fueron necesarias. Esa lágrima solitaria llevaba en sí un universo de significados. Era más que una simple gota de agua, era una señal de vida, un reconocimiento silencioso de que, incluso perdido en las profundidades de su propio dolor, él seguía allí. Seguía escuchando. Seguía sintiendo. En el ambiente silencioso de la habitación del hospital, aquel pequeño instante se convirtió en algo precioso. Teresa, con una sonrisa delicada surgiendo entre las lágrimas que aún marcaban su rostro cansado, extendió su mano temblorosa para tocar el rostro de su esposo. Sus dedos, suaves como plumas, trazaron las líneas familiares de ese rostro que conocía tan bien, en una caricia que llevaba consigo décadas de amor y comprensión. Mario, su voz fue apenas un susurro, cargada de emoción y alivio. No tienes que cargar con este peso solo, no tienes que ser el don Francisco fuerte que todos conocen. Aquí, conmigo, puedes ser solo Mario. Puedes ser frágil. Puedes tener miedo. Sus palabras eran como un bálsamo, envolviéndolo en un abrazo invisible de aceptación y comprensión. El movimiento que vino en respuesta fue sutil, apenas un leve asentimiento, casi imperceptible para quien no estuviera prestando atención. Pero para Teresa, aquel pequeño gesto llevaba el peso de 1000 palabras. Era como ver el primer rayo de sol después de una larga noche de tormenta, una pequeña luz de esperanza rompiendo a través de las nubes oscuras que se habían instalado sobre ellos. No era una gran promesa, ni un juramento solemne hecho ante las cámaras, como él estaba acostumbrado. Era algo mucho más íntimo y significativo, era un compromiso silencioso de no rendirse. De seguir luchando. Incluso cuando el camino pareciera imposible de recorrer. Las lágrimas de Teresa ahora tenían un sabor diferente. Ya no eran solo gotas de tristeza y desesperación, sino cristales líquidos que reflejaban un nuevo amanecer.
Cada lágrima que deslizaba por su rostro no solo marcaba el dolor del presente, sino también la esperanza de un futuro aún por escribir. El monitor cardíaco continuaba con su ritmo constante, pero ahora su sonido parecía menos amenazante, menos frío. Era como si hasta las máquinas pudieran sentir el cambio sutil que había ocurrido en aquella habitación. La luz del atardecer que entraba por la ventana parecía más dorada, más cálida, pintando el ambiente con tonos de esperanza. Dentro de la habitación 507 del Hospital Mount Sinai, los días se fusionaban unos con otros como colores en una acuarela dejada bajo la lluvia. El calendario en la pared marcaba el paso del tiempo, pero para don Francisco y Teresa, cada día era una repetición infinita del anterior. Las paredes blancas y estériles parecían absorber toda la vida del ambiente, dejando solo el eco vacío de los monitores cardíacos y el susurro distante de los pasos en el pasillo. El hombre que un día comandó los mayores programas de televisión de América Latina ahora yacía en silencio, su mirada fija en un punto invisible en el techo. Sus ojos, antes llenos de vivacidad y humor, ahora parecían ventanas empañadas de un alma en tormento. La ausencia de su pierna derecha era una presencia constante, un vacío que gritaba más fuerte que cualquier palabra que pudiera decirse. Teresa mantenía su vigilia incansable al lado de la cama, sus dedos entrelazados con los de él en un intento silencioso de alcanzarlo a través del abismo emocional que los separaba. El peso de las noches mal dormidas marcaba su rostro, pero era el peso en su corazón lo que más la consumía. Cada vez que apretaba su mano, esperaba una respuesta, una señal, cualquier indicio de que el hombre que conocía y amaba aún estaba allí, escondido bajo capas de dolor y negación. La amputación se había llevado mucho más que un pedazo de su cuerpo. Había arrancado la esencia de quien don Francisco creía ser. El hombre que bailaba en el escenario, que corría de un lado a otro con energía infinita, que comandaba multitudes con su presencia magnética, ahora se veía atrapado no solo en una cama de hospital, sino en una nueva y aterradora realidad. El silencio entre ellos tenía textura, peso, densidad. Era como una tercera presencia en la habitación, un muro invisible pero impenetrable que crecía con cada hora que pasaba. Las palabras de consuelo de Teresa rebotaban contra esa barrera, regresando sin respuesta, mientras ella observaba, impotente, como el hombre que amaba se hundía cada vez más en su propio aislamiento. Las enfermeras entraban y salían, verificando signos vitales, cambiando medicamentos, realizando procedimientos de rutina. Pero sus movimientos parecían ocurrir en otra dimensión, como sombras danzando en una pared distante. El verdadero drama se desarrollaba en el silencio entre marido y mujer, en la batalla silenciosa entre el amor y la desesperación. La luz dorada del atardecer de Miami penetraba por la ventana de la habitación 507, creando sombras alargadas que danzaban por las paredes blancas. Teresa, con los músculos adoloridos tras tantas horas sentada en aquella dura silla de plástico, finalmente se levantó. Sus pasos resonaban en el suelo frío mientras caminaba de un lado a otro, como un péndulo movido por la angustia que desbordaba su pecho. Cada paso que daba parecía llevar el peso de todas las noches mal dormidas, de todas las oraciones susurradas, de todas las lágrimas contenidas. El sonido de sus zapatos contra el suelo se mezclaba con el pitido constante de los monitores, creando una extraña sinfonía de desesperación y determinación. Cuando finalmente se detuvo al lado de la cama, su mirada encontró la figura inmóvil de su esposo. La luz del sol acariciaba su rostro pálido, resaltando las líneas que el tiempo y ahora el dolor habían dibujado. Teresa sintió su corazón apretarse, como si unas manos invisibles lo estuvieran estrujando. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Su voz salió temblorosa, pero cargada con una fuerza que venía de lo más profundo de su alma. Las palabras fluían como un río contenido que finalmente encuentra una grieta en la presa. No era solo frustración, era amor, dolor y esperanza mezclados en una tormenta incontrolable de emociones. Don Francisco permanecía inmóvil, sus ojos fijos en algún punto más allá del techo blanco del hospital. Pero detrás de aquella aparente indiferencia, cada palabra de Teresa golpeaba su alma como flechas certeras. Era como si cada sílaba pronunciada por ella abriera pequeñas fisuras en el muro de silencio que él había construido a su alrededor. Mario. El nombre resonó en la habitación como una plegaria, cargada de recuerdos de tiempos más felices. No era don Francisco a quien llamaba, no era el presentador carismático, el ícono de la televisión latinoamericana. Era Mario, su Mario,
el hombre detrás de las cámaras, el guerrero que nunca se rendía, el compañero de tantas batallas. ¿Dónde está aquel hombre que enfrentaba cualquier desafío con una sonrisa? ¿Qué transformaba obstáculos en oportunidades? Su voz temblaba con emoción contenida, cada palabra impregnada de verdad y dolor. Porque yo estoy aquí, Mario. Estoy aquí viendo cómo te rindes, y eso duele más que cualquier herida física. El silencio que siguió a sus palabras era denso, casi palpable. No había acusación en su voz, solo una verdad dolorosa expuesta con la sinceridad que solo el amor verdadero permite. Las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos reflejaban la luz del sol poniente, transformándolas en pequeños diamantes de dolor y esperanza. La luz del atardecer danzaba suavemente por la habitación cuando las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Teresa. Esta vez, no luchó contra ellas, no intentó ser fuerte como lo había hecho en los últimos días. Dejó que cada gota llevara consigo un poco del dolor que comprimía su pecho, que asfixiaba su alma. Con movimientos lentos y deliberados, se sentó al borde de la cama hospitalaria, el colchón cediendo levemente bajo su peso. Sus manos encontraron la de don Francisco, sujetándola con una firmeza nacida de la desesperación y el amor. Cuando apoyó su frente sobre aquella mano familiar, sus lágrimas comenzaron a caer libremente, cada una marcando la sábana blanca con pequeños círculos oscuros de dolor y esperanza. Para don Francisco, aquel momento fue como un choque eléctrico atravesando la densa niebla que había envuelto su mente en los últimos días. El toque de Teresa, tan familiar y al mismo tiempo tan intensamente nuevo, penetró las capas de aislamiento que había construido a su alrededor. Era el mismo gesto que conocía desde hacía décadas, pero ahora llevaba el peso de un amor que se negaba a rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Sus dedos se movieron casi imperceptiblemente, un temblor involuntario que no nació de un comando consciente, sino de algo mucho más profundo, una respuesta instintiva a la conexión emocional que aún existía entre ellos, incluso a través del silencio y el dolor. Teresa levantó la cabeza abruptamente, sus ojos rojos e hinchados buscando ansiosamente cualquier señal de cambio en el rostro de su esposo. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, como si el propio tiempo se hubiera ralentizado para presenciar aquel momento. Y entonces sucedió, una única lágrima escapó del rincón del ojo de don Francisco, deslizándose lentamente por su rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Era solo una gota de agua, pero contenía en sí un océano de emociones no dichas. En aquella lágrima solitaria estaba contenido todo el miedo que lo consumía, la culpa que lo carcomía por dentro, la tristeza profunda que había invadido su ser, sobre todo, el amor que aún latía con fuerza en su corazón. Aunque estuviera enterrado bajo capas y más capas de dolor y desesperación, en la silenciosa habitación del hospital, Teresa extendió su mano temblorosa hacia el rostro de su esposo. Sus dedos, suaves como plumas, siguieron delicadamente el rastro húmedo que la lágrima solitaria había dejado en la mejilla de don Francisco. Era un toque tierno, cargado de años de amor y comprensión, un gesto que decía más de lo que 1000 palabras podrían expresar. Está bien, Mario, su voz fue apenas un susurro, pero cargaba la fuerza de una verdad profunda. Aquí conmigo, no tienes que ser don Francisco, no tienes que ser fuerte, no tienes que fingir. Puedes simplemente ser tú mismo, con todos tus dolores y miedos. En ese momento, como si despertara de un largo sueño, don Francisco parpadeó. Fue un movimiento simple, casi imperceptible para quien no estuviera prestando atención, pero para Teresa, fue como ver el primer rayo de sol tras una tormenta interminable. La mirada vacía y distante que había dominado sus ojos en los últimos días comenzó a mostrar signos de vida, como hielo delgado comenzando a derretirse bajo el calor del sol. No hubo palabras de su parte, aún no. Pero sus ojos, antes una fortaleza impenetrable de dolor y negación, ahora mostraban pequeñas grietas en su superficie. Era como si la armadura emocional que había construido a su alrededor, pieza por pieza, comenzara a mostrar sus primeras fisuras. El silencio que llenaba la habitación había cambiado de naturaleza. Ya no era aquella presencia asfixiante y hostil que los había separado durante días. Ahora era como un espacio sagrado, un santuario donde las emociones más profundas podían existir sin juicios, donde el dolor podía ser compartido y, tal vez, comenzar a sanar. La luz del atardecer seguía entrando por la ventana, pintando la habitación con tonos dorados y suaves.
El sonido rítmico de los monitores cardíacos parecía haberse suavizado, como si hasta las máquinas respetaran la importancia de aquel momento. Era el inicio de algo nuevo, el primer paso en un camino que sería largo y difícil, pero que ahora tenía algo crucial, la certeza de que no sería un camino solitario. La mañana comenzaba a despertar en Miami, y los primeros rayos de sol penetraban a través de la ventana de la habitación 507 del hospital. La luz dorada danzaba suavemente por las paredes blancas, creando un espectáculo silencioso de luz y sombra que nadie realmente observaba. Para don Francisco, acostado en su cama de hospital, aquel amanecer era solo otro marcador en una existencia que parecía haber perdido todo su significado desde la cirugía. El tiempo, para él, se había dividido en dos momentos distintos, antes y después de la amputación. Era como si una línea invisible se hubiera trazado en su vida, separando lo que era de lo que había llegado a ser. Cada latido del monitor cardíaco sonaba como un recordatorio constante de esta nueva realidad que él se negaba a aceptar por completo. Teresa, su compañera de décadas, mantenía su vigilia incansable al lado de la cama. Sus manos, ligeramente arrugadas por el tiempo, sujetaban la suya con una delicadeza que contenía años de amor y comprensión. Las profundas ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches en vela, de preocupaciones silenciosas, de oraciones susurradas en las horas más oscuras. Pero había algo más en su mirada, algo que ni siquiera el cansancio extremo podía apagar. Era una llama persistente de esperanza, una luz que se negaba a extinguirse incluso en las circunstancias más adversas. Sus ojos, cuando se posaban sobre su esposo, reflejaban no solo amor, sino también una determinación feroz. Conocía cada línea de su rostro, cada expresión, cada suspiro. El hombre que ahora parecía perdido en un laberinto de silencio y autocompasión era el mismo que había conquistado multitudes con su carisma, que había hecho reír a millones con su presencia magnética. Teresa sabía, con una certeza que venía desde lo más profundo de su alma, que ese hombre seguía ahí, escondido detrás de capas de dolor y miedo que habían crecido como un muro invisible. El sonido de los pasos de los enfermeros en el pasillo y el movimiento del equipo médico iniciando su turno creaban una banda sonora distante para aquella mañana que nacía. Pero dentro de la habitación, el tiempo parecía suspendido en un instante eterno de espera y esperanza. La mañana en Miami traía una atmósfera diferente a la habitación 507. La luz que entraba por la ventana parecía tener un brillo especial, como si la propia naturaleza supiera que algo estaba a punto de cambiar. Don Francisco, quien durante tantos días había mantenido sus ojos fijos en el vacío o cerrados al mundo, los abrió con una nueva conciencia. Por primera vez desde la cirugía, su mirada no buscó refugio en las sombras de la habitación o en el techo blanco e impersonal. En cambio, sus ojos encontraron los de Teresa, creando un puente invisible sobre el abismo de silencio que los había separado por tanto tiempo. En ese momento de conexión silenciosa, años de amor compartido, de dolor y de esperanza fluyeron entre ellos como una corriente eléctrica. El monitor cardíaco marcaba los segundos de aquel instante precioso con sus suaves pitidos, mientras la luz de la mañana danzaba por la habitación, siendo testigo silencioso de ese pequeño pero significativo cambio. Con un esfuerzo que parecía consumir toda su energía, don Francisco apretó la mano de Teresa. Sus dedos, antes inertes y fríos, ahora transmitían calor y vida. Perdóname, su voz salió ronca y baja, como si despertara de un largo sueño. Las palabras parecían arañar su garganta, cargadas con el peso de todos los días de silencio autoimpuesto. El sonido de su voz llenó la habitación como una melodía olvidada hace mucho tiempo, resonando en las paredes blancas con una fuerza que trascendía el volumen físico. Perdóname por haberte hecho sentir sola, aún estando aquí. Cada palabra fue pronunciada con esfuerzo, pero también con una sinceridad tan profunda que hacía que cada sílaba brillara con el peso de la verdad. Era como si cada frase fuera una pequeña piedra removida del muro que había construido a su alrededor. El aire en la habitación parecía haber cambiado de densidad, como si el propio entorno respirara junto con aquel momento de revelación. Las lágrimas que comenzaban a formarse en los ojos de Teresa ya no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía desbordarse desde lo más hondo de su ser. La luz de la mañana inundaba la habitación cuando Teresa notó el brillo de las lágrimas en los ojos de su esposo. No eran las lágrimas amargas de los últimos días, ni las lágrimas silenciosas de desesperación que había presenciado tantas veces. Estas eran diferentes, cristalinas,
puras, cargadas de una emoción que parecía lavar el alma. Con un movimiento suave, se inclinó sobre la cama del hospital, sus dedos encontrando el rostro de él con una delicadeza infinita. Cada caricia era como una pequeña declaración de amor, un recordatorio silencioso de todas las batallas que habían enfrentado juntos a lo largo de las décadas. Nunca estuve sola, Mario, su voz era suave como el terciopelo, cargada de una verdad profunda que venía del corazón. Solo necesitaba que volvieras a ser tú mismo, el hombre del que me enamoré, el guerrero que nunca se rindió ante nada. Esas palabras fueron como una llave que desbloqueó algo profundo dentro de don Francisco. Las barreras emocionales que había construido con tanto cuidado, ladrillo por ladrillo, durante las semanas de aislamiento autoimpuesto, comenzaron a derrumbarse como un castillo de arena frente a la marea. Por primera vez desde la cirugía, no luchó contra las emociones que lo dominaban. No intentó esconder las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro, no trató de contener los sollozos que sacudían su cuerpo. Era un llanto de liberación, de aceptación, de dolor y amor entrelazados. Lloró por la pierna que había perdido, por el futuro que tendría que reinventar, por los sueños que necesitaría redibujar. Pero también lloró por el amor que descubría que aún estaba allí, intacto y más fuerte que nunca, como un ancla en medio de la tormenta. Era un amor que había resistido el silencio, el dolor, el miedo, un amor que ahora se mostraba más poderoso que cualquier pérdida física. En el camino de la recuperación, cada día traía consigo un nuevo desafío, un nuevo descubrimiento. Las horas se convertían en un viaje de autodescubrimiento que iba mucho más allá de la curación física. El proceso de rehabilitación era como escalar una montaña empinada. Cada pequeño progreso requería un esfuerzo monumental, una determinación inquebrantable. Aprender a moverse sin la pierna derecha era como aprender a bailar de nuevo, pero con una música completamente distinta. Los primeros días fueron los más difíciles. Cada intento de sentarse en la cama, cada esfuerzo por mantener el equilibrio, cada mirada vacilante al espejo era una batalla contra sus propios miedos y limitaciones. Teresa permanecía como una presencia constante y reconfortante, su fuerza silenciosa fluyendo como un río tranquilo junto a la turbulencia emocional de don Francisco. Estaba allí para cada pequeña victoria. El primer momento en que logró sentarse solo, el día en que finalmente tuvo el valor de mirar el lugar donde solía estar su pierna. La primera vez que sonrió genuinamente durante una sesión de fisioterapia. Las caídas sucedían, tanto físicas como emocionales. Había días en que la frustración parecía mayor que la esperanza, momentos en que el peso de su nueva realidad amenazaba con aplastar su espíritu. Pero cada tropiezo se convertía en una lección valiosa, cada dificultad en un escalón hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Fue durante una sesión particularmente desafiante de terapia cuando algo cambió dentro de él. El sol de la tarde entraba por las ventanas de la sala de rehabilitación, creando patrones dorados en el suelo. Don Francisco se detuvo por un momento, sus manos apoyadas en las barras paralelas que le ayudaban a mantener el equilibrio. Su rostro brillaba con una fina capa de sudor, pero sus ojos tenían un resplandor diferente. «Ya no soy el mismo de antes», dijo, su voz cargada con una mezcla única de vulnerabilidad y fuerza, «y está bien, porque sigo siendo yo». Las palabras salieron como una revelación, una verdad que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de él. Era como si una puerta se hubiera abierto, permitiendo que una nueva luz iluminara su comprensión de sí mismo. Don Francisco comenzó a darse cuenta de que su identidad no estaba ligada a su integridad física ni a su imagen pública. La salida del Hospital Mount Sinai fue un momento cargado de emociones profundas. Don Francisco, sentado en su silla de ruedas, sentía el sol de Miami tocar su rostro de una manera diferente. Era como si cada rayo de luz llevara consigo una nueva perspectiva de la vida. Su sonrisa, aquella que durante tantos años había iluminado las pantallas de millones de televisores, ahora brillaba con una autenticidad renovada, nacida no de la alegría superficial, sino de una comprensión profunda de lo que significa ser verdaderamente fuerte. El camino hasta el coche estaba lleno de rostros familiares, enfermeros, médicos, fisioterapeutas, cada uno de ellos, una pieza fundamental en este viaje de transformación. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros sonreían, todos entendiendo que estaban presenciando no solo una alta médica, sino el renacimiento de un hombre. Al llegar a casa,
El ambiente familiar lo recibió con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Las paredes, los muebles, las fotografías en los estantes, todo parecía contar una historia distinta ahora. Teresa lo ayudó a acomodarse en su sillón favorito, aquel desde donde tantas veces había visto el atardecer a través de la ventana del salón. Fue entonces cuando él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella como piezas de un rompecabezas que siempre habían pertenecido juntas. Sus ojos, ahora libres de las sombras que los habían oscurecido por tanto tiempo, encontraron los de ella. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo ya me había rendido, susurró, su voz cargada de emoción y gratitud. En ese momento, entre suaves risas y lágrimas que ya no necesitaban ser contenidas, don Francisco comprendió una verdad profunda sobre la vida: el dolor puede transformarnos, puede rompernos en 1000 pedazos. Pero el amor verdadero tiene el poder de encontrarnos incluso en los rincones más oscuros de nuestra existencia, iluminando el camino de regreso a casa. La lección más valiosa no estaba en la pérdida que había sufrido, sino en lo que había descubierto a través de ella, que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en cómo nos levantamos. Que no radica en ser perfecto, sino en ser auténtico. Que no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante.